Vamos a empezar haciendo algunas reflexiones sobre la empresa informativa que debemos entender por empresa informativa. No es un curso sobre empresa informativa, esta asignatura es un gran repaso de los principales conceptos y están relacionados con el periodismo. Entonces vamos a hablar hoy sobre empresa informativa y obviamente vamos a reflexionar y vamos a partir de aquí, de esta idea sobre cuánto ha evolucionado la empresa informativa. La empresa informativa en el Perú en realidad no está divorciada. La situación o digamos las tendencias que se han vivido en la empresa informativa en el Perú no están divorciadas con las tendencias que viven las empresas informativas en el mundo internacional, en todo el planeta. Entonces los procesos son más o menos parecidos. Es obvio que hay algunos procesos que se inician primero en los países desarrollados, que son los que finalmente también tienen la batuta en cuanto al desarrollo tecnológico, ¿no?, de medios de comunicación, y que luego también esos fenómenos y todo lo que conlleva pues el desarrollo de ciertos fenómenos a raíz del desarrollo tecnológico también se terminan sintiendo, produciendo en nuestro país. Hasta el siglo pasado, yo hoy día me preguntaba, ¿con qué imágenes abrir? Dos imágenes representativas sobre los grandes cambios o que ha supuesto el desarrollo tecnológico en las empresas informativas. Yo soy de una generación del siglo pasado, como estudiante del siglo pasado, que conoció las salas de redacción, unas salas de redacción donde el instrumento que utilizaban los periodistas y los que utilizábamos también los estudiantes en la facultad era la máquina de escribir, que es algo que ustedes no han visto ni por asomo. Soy también parte de esa generación que cuando empezó a laborar, o sea, cuando egresó de la facultad y empezó su trabajo ya profesional, conoció esos primeros ordenadores que llegaron, por ejemplo, en mi caso, a la Universidad de Piura, ¿no? Recuerdo unos Mac de estos primeros, estos que ahora son ya colección para museo. Unos de la marca eran Apple, no de la manzana. Utilizábamos pues una especie de disco cuadrado para grabar. Hoy eso ya ha pasado a la historia. También es otro artículo de museo. Además, porque la evolución de esos instrumentos ha sido bastante rápida, muy, muy violenta, ¿no? Entonces, hoy los dispositivos de almacenamiento que hablábamos hace algunas semanas atrás, cuando hablábamos sobre la teoría del periodismo, en el momento en que la imprenta justamente hace posible ese almacenamiento, esa reproducción de libros, el poder guardar ciertas cuestiones que antes se iban transmitiendo gracias a la oralidad, la propia escritura. Entonces, hoy los sistemas de almacenamiento son brutales. Ya ni siquiera necesitamos comprar un USB, es decir, hay sistemas de almacenamiento en línea, en redes, podemos compartir archivos muy, muy pesados, con mucha información a grandes distancias, no sin necesidad de pasar por un dispositivo de almacenamiento. Es obvio, ¿no?, que la tecnología, el mundo de la comunicación, el periodismo en concreto, no es una profesión que provoca el avance tecnológico, es al revés. Es el avance tecnológico lo que hace que el periodismo cambie. Entonces, la carrera del periodismo va un poco por detrás de lo que se hace, de lo que se mejora o de las cuestiones que se consiguen tecnológicamente hablando que revolucionan el desarrollo de la vida social. Algunas ideas en el fondo ven las salas de redacción de Érase una vez. Hoy día decía, bueno, salas de redacción, supongo que habrá fotos por montones en la red, es obvio, ¿no? Entonces, las salas de redacción eran estos grupos humanos, cada uno con una máquina de escribir. Habían máquinas de escribir más manuales, ¿no? Luego aparecieron pues las eléctricas y luego ya pues se conectó la máquina de escribir con la red, una mezcla de máquina de escribir con teléfono, apareció el fax, ¿se acuerdan cuando veíamos todas ese tipo de historias? Todo parte desde el telégrafo. El telégrafo es probablemente ese primer instrumento tecnológico importante para el desarrollo de las comunicaciones en el planeta. En el siglo XIX, la prensa escrita ya era ese principal medio de masas de los países desarrollados, o sea, los periódicos. Los periódicos también tienen su historia, ya la hemos repasado en la asignatura. Llegamos al siglo XX, entonces hay dos avances tecnológicos que hacen posible esa comercialización de nuevos inventos. Hay dos avances tecnológicos en el siglo XX que hacen posible la comercialización de los inventos en el campo de las telecomunicaciones. Uno es la radio y el otro es el de la televisión. Uno en la década de los años 20 y el otro pues en los 30. Y aunque el discurso inicial, porque sí hubo un discurso inicial, ¿no?, cuando aparecen estos grandes inventos, hay un discurso inicial que apuntaba a la desaparición de la prensa escrita. Pero sin embargo han pasado los años, han pasado las décadas, nos hemos cruzado a otro ciclo y
Está claro pues que la radio y la televisión no hicieron que desapareciese la prensa escrita. Detrás de estos dos grandes inventos, ¿no?, en el campo de las telecomunicaciones, más bien han propiciado unos cambios en la prensa escrita, ¿no?, unos cambios bastante notables, considerables, pues la aparición, por ejemplo, del periodismo interpretativo es uno de ellos, es decir, el periodismo que empieza a buscar su sitio dentro de ese conglomerado de la comunicación. ¿Cuál es, si ahora la radio me gana en inmediatez, cuál es mi papel frente a la sociedad de la información? Pues, ¿no? Entonces es casi lógico que podría decir que el periodismo de interpretación encuentre su sitio, el periodismo de explicación. Bueno, pero aunque apareciese en la radio y la televisión y pese a ese discurso inicial bastante negativo sobre el futuro de la prensa escrita, la verdad es que esas predicciones no se cumplieron. Esas predicciones que hablaban de una posible desaparición de la prensa escrita no ha sido posible, no se han dado, no se cumplieron finalmente. En la década de los años 90, estamos hablando del siglo pasado, 1990, Internet ya tenía sus años. Lo que pasa es que Internet a estas alturas, no, ustedes ya saben cuál es el origen de Internet, tiene un origen militar en el mundo de las comunicaciones militares, luego poco a poco no llega a la universidad, en el mundo académico, y los medios de comunicación vienen después. Entonces ya había un uso comercial, pero la Internet es usada especialmente en el ámbito académico. Y claro, cuando aparece, es obviamente que aparece en un principio para revolucionar, ¿no?, tecnológicamente ese estilo de informar. Primero en unos ámbitos específicos y luego ya tiene un salto, se produce ese salto hacia los medios de comunicación. Y a finales de esa década de los 90, pues los medios ya todos estaban en camino hacia la transformación digital. Eso no es solamente que se transforman los productos, no es solamente una transformación de productos, sino también hay una transformación de las empresas que producen esos servicios informativos. Entonces, esto es lo que vamos a reflexionar ahora. En el siglo XXI, a partir del año 2000, empieza ya un fenómeno que no se ha detenido hasta el día de hoy, que es la reducción de la tirada de los medios escritos. Y se considera tirada al número de ejemplares que el medio imprime. Los medios de prensa escrita han pasado de grandes tiradas o de tiradas monumentales a tiradas mucho más reducidas, es decir, se imprimen cada vez menos periódicos en formato papel. Los medios escritos han ido perdiendo tirada, lectores, les está costando por lo menos mantener lo que antes, digamos, el número de usuarios de sus servicios. Esto por una cuestión evidente, ¿no?, porque están también cambiando los hábitos de consumo de información. Hay más gente consumiendo información a través de los medios digitales que a través de los medios tradicionales, por llamarlos de alguna manera. A pesar de esta reducción, sí es verdad que se consume mucha información a diario. O sea, los públicos, no es que el público haya dejado de consumir información. Se sigue consumiendo información, pero esa información se consume cada vez menos a través de la prensa escrita. Bueno, pues a mediados de esa primera década, estamos hablando del año 2010, ¿vale?, aparecen los nuevos operadores digitales y ya las redes sociales están también en marcha, están consiguiendo más usuarios. Es la novedad de ese momento. ¿Qué cambió todo este contexto? Pues primero la producción de la información periodística, la forma de producir, la producción misma de la información. Luego las formas como se consume esa información también empiezan a ser diferentes. Ya no solo nos informamos, nace un público que no se informa a través de los periódicos, hay un público que se informa a través de los medios digitales, a través de las redes sociales. Y luego también se produce una fragmentación de las audiencias. Esa fragmentación ya había aparecido con el surgimiento de la televisión, pero luego asaltó a los medios digitales. Los medios digitales exigen ese cambio de las audiencias y que finalmente luego también se han trasladado a la prensa. En el año 2019, estoy hablando desde hace 2 años, es previo a la pandemia, en los países desarrollados se ha producido un fuerte descenso de la producción de prensa escrita. Es decir, ya había una crisis dentro de la empresa periodística, de las empresas que tienen sobre todo cabeceras con periódicos impresos, ya estaban en crisis antes de la pandemia. Entonces, ¿qué ha conseguido la pandemia? La pandemia lo único que ha hecho es empeorar la situación de algunas cabeceras. Hoy mismo los sectores periodísticos atraviesan una crisis, que es una crisis propia y también una crisis de alguna manera esperada, ¿no?, frente a tanto cambio. Las empresas pues están caminando hacia una reducción
probablemente de personal, a una transformación del papel del periodista, y están también buscando el modo de poder acceder a los públicos. Entonces, todos hemos vivido, ¿no? Durante la pandemia, por ejemplo, el cierre digital de algunos periódicos que antes eran de libre acceso. Es decir, hasta antes de la pandemia, tú podías leer algunos periódicos que estaban abiertos, generalmente tenían los contenidos abiertos, y hoy en día eso ya es un poco difícil. Es decir, cada vez que uno quiere consumir la información, pues, de periódicos como El País, el mismo comercio tienen sus contenidos cerrados. Entonces, tienes como lector que pagar por esos servicios para poder consumir la información. Son algunos cambios que se aceleraron con la llegada de esta pandemia, ¿bien? La pandemia que todavía no hemos terminado de sortear. ¿Qué es una empresa informativa? ¿Qué debo entender por empresa informativa? En el fondo, la empresa informativa tiene la misma definición de una empresa cualquiera, en realidad. Una empresa informativa es una empresa, sobre todo. Es una empresa como lo sería cualquier empresa en el país, en el mundo, o como lo sería cualquier institución que tiene unos fines específicos de lucro, ¿no? Bien, entonces, alrededor de esa empresa informativa, ¿quiénes están? Pues está una organización de personas que aportan sus conocimientos a cambio de un sueldo. Yo trabajo para una empresa y la empresa, yo le doy mis conocimientos a la empresa y la empresa, por ese aporte que yo doy, me retribuye con un salario. En ese sentido, pues, ¿qué requiere una empresa informativa? Una empresa informativa requiere un capital económico, como toda empresa, requiere de tecnología, dependiendo de lo que tiene que hacer. Hoy es imposible que una empresa no cuente con tecnología, o sea, la tecnología es vital para la producción, no solo para la producción de productos tangibles, sino también de los intangibles, ¿no? De los servicios. Requiere una infraestructura y otros recursos para funcionar. Otros, pues, si uno analiza una empresa de zapatos, no es solamente la fábrica, sino otros recursos para funcionar por sus proveedores, por ejemplo. Son parte de las cuestiones que requiere una empresa para poder funcionar. Hoy, si siguen un poco, han seguido con atención las noticias que se están dando ahora en el mundo, hay una crisis de proveedores, es decir, hay ciertos productos a los que no les llega ciertas partes de algunos productos, o sea, es decir, empresas que no están siendo bien alimentadas por sus proveedores, y que no van a poder llegar, por ejemplo, con la producción que esperan para una fecha tan importante para la comercialización como es la Navidad. Bien, pues si la empresa informativa puede ser definida como cualquier empresa, ¿no? Que es una organización que reúne personas que aportan sus conocimientos y que estas a cambio reciben un sueldo, que es una institución que para poder pagar necesita tener un capital económico, para poder comprar productos, para poder pagar a sus trabajadores necesita un capital económico, que requiere infraestructura, que requiere tecnología y que requiere otra serie de recursos para que pueda operar. ¿Cuál es la diferencia probablemente? ¿En qué radica esa diferencia de la empresa informativa respecto a las otras empresas? Porque hay una diferencia. La gran diferencia con una empresa cualquiera radica en el producto. Entonces, ya sabemos que todas las empresas, todas, o generan productos, o generan bienes, o generan servicios. La empresa informativa brinda un servicio que es además un servicio abstracto, es un servicio intangible, con el que busca satisfacer una demanda social que es el de las personas que buscan tener acceso a la información. No todas las personas estamos interesadas en la información. Hay personas que se acercan a los medios de comunicación, ya lo hemos dicho, para buscar entretenimiento, diversión, y luego no consumen información. Pero las empresas informativas están en concreto para satisfacer esta demanda social de las personas que quieren satisfacer este derecho a la información. Entonces, en el fondo, lo que hace la empresa informativa es satisfacer el derecho a la información, que no es el derecho de la empresa a acceder a la información, porque una cosa es el derecho a la información y otro es el derecho a la información. Es un derecho a acceder a la información y otro derecho a transmitir información. La empresa informativa tiene derecho a buscar esa información, tienes derecho a compartir esa información, pero nosotros como lectores, como ciudadanos, tenemos un derecho a la información. Es decir, acceder a todos los productos que nos dicen qué es lo que está pasando. Es nuestro contexto próximo, lejano, en fin, nuestro contexto que nos sirve para operar como ciudadanos, para tomar decisiones, para hacernos también una idea sobre las situaciones, para generar opinión pública, ¿bien? El derecho a la información, que no es el derecho de la empresa, sino el derecho del ciudadano, que es el titular del derecho a tener esa información. Digamos que en el fondo, lo que hace que una empresa informativa sea especial
justamente es por el tipo de servicio que brinda. No es un servicio cualquiera, la empresa informativa no fabrica zapatos, la empresa que puede salir peor o mejor, es decir, no fabrica vinos y los vinos pueden salir pues una temporada un poco mejor que otras temporadas. Entonces la empresa brinda un servicio que está directamente vinculado con un derecho. Y como lo veíamos en alguna de las clases, no se trata de cualquier derecho, es un derecho humano en realidad, que está reconocido por una serie de tratados, sobre todo en la historia universal, y que luego todos esos tratados han llevado a legislaciones más particulares como la nuestra, que finalmente también está recogido en la Constitución Política del Perú. Bien, entonces es en la satisfacción de este derecho, el satisfacer este derecho es lo que le da esa peculiaridad a la empresa informativa, es la que la hace diferente a los demás. Por eso su existencia está protegida por ciertas condiciones legales, en comparación con otras empresas que producen otros bienes que pueden ser de mejor o peor calidad, pero que no se pueden considerar como la satisfacción de un derecho. Las empresas informativas necesitan estos marcos legales para poder funcionar. En unas dictaduras, lo que pierden las empresas informativas son esos marcos legales que las hacen funcionar democráticamente. Es decir, las empresas informativas en contextos legales en países con nulos contextos legales, puedo decirle, o con contextos legales más en la línea de una dictadura, pues no son los mismos, la empresa no opera de la misma manera. Y a esas condiciones legales se le tienen que sumar otras condiciones a la empresa informativa. ¿Qué otras condiciones se les exige? Se les exige a esas empresas unas condiciones de veracidad, unas condiciones de honradez y otros valores que están en la base de su existencia. Es decir, las empresas necesitan trabajar por esos valores para poder tener éxito en sus propósitos informativos. Si una empresa que empieza a perder veracidad o que es contraria a la honradez o que empieza pues a presentar visos o señales de tener pocos valores, es una empresa que está saboteando su propio trabajo, ¿no? Porque los lectores no están ahí sujetos por algo, ¿no? Los lectores, las audiencias van y vienen, las audiencias también se desencantan y muchas veces pensamos que las audiencias no tienen inteligencia. Y las audiencias sí que tienen inteligencia, o sea, hay lectores muy críticos y hoy es posible a través de redes sociales generar, por ejemplo, corrientes de opinión con una velocidad increíble. Las empresas cuidan esas otras condiciones que deben mantener para poder funcionar. Entonces, en el Perú, en nuestro país, tal como ha ocurrido en el mundo en los últimos años, la evolución de las empresas informativas se precipita en el avance tecnológico. Esa transformación que ha sufrido la empresa en nuestro país y en el mundo ha dado lugar a conceptos como, por ejemplo, hoy se habla mucho de la convergencia informativa, se habla mucho de la convergencia de las redacciones o se habla también de la convergencia tecnológica. Recuerdo que en esa etapa inicial y cuando aparece, por ejemplo, el periodismo digital, aparecen por primera vez los equipos de redacción digitales de los periódicos. Eran otra sección más, porque antes todo estaba como muy fragmentado. Era otra sección. Allá está el equipo de redacción digital del diario, digamos como otro espacio más, fuera de la sala de redacción del periódico impreso. Va en sintonía, a mayor demanda, digamos, de un consumo distinto de información más hacia la prensa digital que hacia la prensa escrita, empiezan también a cobrar relevancia las redacciones digitales. Entonces empiezan las convergencias de las redacciones. Ya no se separan, ahora están unidas. No se puede hablar, no se concibe una redacción para la prensa escrita y otra redacción distinta para la prensa digital, que es como más o menos empieza cuando empieza toda esta convergencia. Entonces hay una convergencia informativa, hay una convergencia de las redacciones, hay una convergencia tecnológica ahora mismo, ya de alguna manera creo que ya conseguida. ¿Bien? O sea, es muy raro encontrar hoy en día un periódico que todavía no haya iniciado este tipo de convergencias. Sería muy extraño, muy, muy, muy raro. En el Perú ya esto ya está en marcha. Entonces, estas convergencias que han vivido las empresas informativas han tenido un impacto traumático en las redacciones. ¿Por qué hablamos de traumático?
Porque obviamente todo esto supone cambios y son cambios profundos. Y ya saben ustedes que cuando nos tocan los cambios profundos generalmente suelen generar estrés. Generar estrés porque hay muchas personas pues que no estamos habituadas a los cambios. Un periodista que está acostumbrado con una rutina determinada de llegar todos los días al periódico, esperar la comisión, salir a cubrir, regresar a redactar su nota e irse a su casa, de pronto se encuentra, ¿no?, en medio de una vorágine que necesita la información ya, que la internet le aportó inmediatez a la prensa escrita, que ya no hay que concebir el periódico segmentado por zonas, sino que ahora es como todo debe funcionar en un mismo sentido. Ya no se empieza a hablar solo de la cabecera de los periódicos, sino también se empieza a hablar de los grandes conglomerados mediáticos. Recuerdo que cuando para la realización de mi tesis hablaba con el director del periódico El Mundo, ¿no?, él decía que ya no era solamente pensar en el periódico El Mundo y su mancheta, sino el mundo como una marca de un gran conglomerado donde podías encontrar audio, texto y la imagen. No era solamente pensar ya en el periódico y el pequeño periódico, sino toda la marca que hay detrás de esa cabecera. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hablamos del impacto traumático en las redacciones? Primero, porque todos esos procesos han decantado, han llegado o arribaron hacia procesos de reducción de personal. Entonces empezaron a ver que ya no era necesario tener un periodista de política para cubrir para el periódico escrito y otro periodista de política para cubrir para la edición digital, que era como se planteó inicialmente esa transformación, ¿no? Es el camino que se recorrió. Entonces ahora el mismo periodista, uno de los dos, va a tener que hacer el producto, va a tener que escribir el texto y al mismo tiempo va a tener que elaborar un audio o un video que va a colgar en la plataforma del periódico. Entonces, obviamente siempre sobraba personal y esos procesos requerían reducción de personal. Luego también es traumático porque se produce un cambio del rol de los periodistas que pasaron a realizar tareas diversas con diversas herramientas. Entonces empieza a surgir ese concepto que hoy está tan de moda, que es el periodista multitasking, el periodista multitarea. Hay un cambio de rol de los periodistas. Ya no son esos periodistas, el único periodista que trabajaba para la sección de redacción, de la sección política del periódico, sino es un periodista que está preparado para trabajar con diversas herramientas. ¿Qué es lo que las empresas informativas están exigiendo hoy a las facultades donde se preparan ustedes? Por eso ustedes tienen una variedad de asignatura entre teoría y práctica que les prepara para este tipo de situaciones. Luego, el cambio de rol conlleva también un cambio de la empresa que pasó de estar muy cementada, no medio impreso, medio de radio. Yo soy periodista de radio, yo soy periodista de televisión, yo soy periodista de medio escrito. Lo lleva a ser una empresa que une ya las plataformas, la convergencia de las redacciones o la convergencia tecnológica de la propia empresa informativa. Y luego hemos pasado de tener solo grandes conglomerados mediáticos. ¿Qué ha pasado? Pues aquí hay periodistas que obviamente no van a encontrar su futuro y hay algunos que no lo quieren. Porque han descubierto un campo interesante en ese mundo digital. Muchos periodistas han descubierto, si es verdad que antes existía el periodista freelance que vendía sus productos a las empresas, hoy hay periodistas que han descubierto en el mundo digital que son capaces de impulsar ellos mismos sus propios medios. Entonces hoy en ese conglomerado informativo no solo existen las grandes corporaciones mediáticas, sino también que es posible encontrar unidades mínimas, o sea, es decir, que es posible hoy hablar de empresas informativas unipersonales, es decir, una persona, un profesional puede ser una empresa informativa. Yo tengo una buena idea, la ejecuto, la llevo a cabo y me convierto yo misma en mi propia empresa. Es posible que esto, y hay grandes experiencias de éxito en esa línea, ¿bien? ¿Qué más? Estamos en un momento en que un profesional dotado de elementos tecnológicos puede desarrollar el trabajo de una empresa informativa, un profesional que es capaz de generar contenidos con competencia, con calidad, es capaz de generar la publicidad que requiere, porque obviamente sin dinero, sin financiamiento, no es posible, ¿no? No es posible que la empresa sobreviva, que cobra, que factura, que consigue montar una empresa que ofrece un servicio informativo y que es un servicio informativo rentable. Empresas de periodismo, por ejemplo, la última que he conocido, me parece que es con estos periodistas que tuvieron que renunciar en plena campaña electoral
en Cuarto Poder luego han formado, se han unido para formar su propio medio de comunicación. No sé cómo les estará yendo. Eran periodistas de mucho prestigio, entonces supongo que bien. Ojo Público es otra experiencia totalmente digital en el país, de un grupo de periodistas que se reúnen en torno a una idea, la ejecutan y luego viven de aquello, ¿vale? Y les va bastante bien. ¿Qué otros cambios se han producido? Otro de los cambios que ha traído toda esta convergencia tecnológica, este desarrollo tecnológico, es el hecho de que hoy, como lectores, nadamos, vivimos en una gran abundancia, un exceso de contenidos informativos. Estamos sobreinformados, tenemos información por todo. Abrimos el móvil, tenemos información, en redes sociales tenemos información, los medios de comunicación tradicionales nos ofrecen información. Entonces hay mucha abundancia de información y eso también es positivo porque el lector tiene más libertad para consumir diversos contenidos. Es decir, si tú quieres buscar algo, realmente si te propones encontrar alguna información, es posible que la encuentres en Internet, en los grandes buscadores. Pero ¿qué ocurre muchas veces con ese exceso de contenidos? Pues que muchas veces esos contenidos no tienen la calidad que se espera, ¿vale? O sea, es decir, estamos en una vorágine de la inmediatez, de llevar contenidos, que hace que finalmente, pues, esos contenidos no tengan calidad, ¿bien? Se preparen, se construyan casi contra reloj, que no sean lo suficientemente verificados, hay mucha información falsa, corriendo no solo a través de redes, sino corriendo a través de los medios informativos serios. Entonces hay más contenido, pero es de muy baja calidad. Ese es otro cambio que ha traído, digamos, esa gran transformación de las empresas informativas. Bueno, pues a pesar de que muchas cosas han cambiado en la empresa informativa, resulta que las cuestiones de fondo siguen siendo las mismas. ¿Cuáles son las cuestiones de fondo? ¿Qué es lo que sigue siendo lo mismo? Primero, que hay una exigencia por la verdad, es decir, para que una empresa goce de reputación y credibilidad, que es lo que finalmente hace que tenga lectores o consumidores de información, esto se mueve sobre la base de la buena reputación, la credibilidad, sobre la base de la verdad, es decir, que hayan contenidos de calidad en la empresa informativa. Sin contenidos de calidad, la empresa informativa no tiene credibilidad y no tiene buena reputación. Y luego también que otras cuestiones siguen siendo las mismas, pues que siempre se ha requerido versatilidad, es decir, que tenemos que aprender a usar las herramientas que ofrece el mundo digital, pero sabiendo siempre que por esto, por la calidad de los contenidos, por la buena reputación, la credibilidad, el uso de las herramientas no es lo más importante. El periodismo tiene un compromiso con la verdad y con la calidad de los contenidos informativos. Entonces, está muy bien lo de aprender a manejar las herramientas digitales y a conocer cómo se mueve esa plataforma, el lenguaje que se requiere, lo aprendemos, pero al mismo tiempo mantenemos siempre lo que ha estado siempre en el fondo de nuestra profesión, que es este compromiso con la verdad para hacer que la empresa para la que trabajemos adquiera reputación y credibilidad, que es lo que en el fondo necesita para tener lectores o consumidores de los productos que elaboran.